no, yo estoy conmigo, con su papá. con J. Jiménez y ahorita vamos a reaccionar a la Champions del PSG 2025 de Memorias del Fútbol. La Champions, más improbable de la vida, Confirmo. más fría y más fantasma. La Champions League Oye, los 2024-2025 se encomendó a la misma. Fallas técnicas, disculpen. Ah, Ya, otra vez. y ya. La Sí, Champions sí, League 2024-2025 se presentó como una de las más novedosas de la historia, con un radical cambio de formato que provocó mucha emoción, partidos. Coméntenos qué les parece el nuevo formato de la Champions. ¿A ti te gusta? Horrible. A mí tampoco me gusta mucho. Extraño lo anterior. La UEFA Sí. cambió la tradicional primera fase de la Liga de Campeones con 8 grupos de 4 equipos y amplió el número de participantes a 36 para instaurar un sistema de liga única de tan solo 8 jornadas. Los 8 primeros se clasificarían directamente para octavos de final, mientras que del noveno al 24º accederían a un playoff de 16avos que nos aclararía los otros 8 clasificados. Dan oportunidad a muchos. O sea, Para mí era sí. mejor la liga. No sé, era mejor los grupos. Fase de grupos. Ajá. Lo que buscan es que los Equipos equipos grandes no se queden. Porque había veces que mira, el Barça se quedó 2 o 3 veces fuera de fase de octavos. Por eso, mejor. Y bueno, sí, pero hay otros equipos que dicen, no, pues, no quiero que se queden. Entonces como que le das más chance a los grandes de que pasen. Y con eso mejoras, no pierden el negocio. ¿Sabes? O sea, no. Un total de 16 países fueron representados en la fase liga. Y Aston Villa, Bolonia, Stade Brest, Girona y Slovan Bratislava debutaron en la fase de grupos desde que se implementó este formato. Claro. El camino a la final de Múnich comenzó a gestarse desde el sorteo, que deparó una suerte dispar para los diferentes aspirantes al título. El mejor equipo de la primera fase fue el Liverpool de Arne Slot, que logró 7 victorias consecutivas derrotando a clubes como Milan, Bayer Leverkusen o Real Madrid. Este Liverpool sí estaba potente. Sí, de hecho, todos pensábamos que el Liverpool iba a quedar. Ajá. O sea, esa era la idea. Liverpool, el Madrid que siempre es candidato. El PSG, nadie esperaba al PSG, porque es el PSG, el Bayern siempre es fuerte, y el Barça que era una incógnita, ¿no? El Barça cuartos máximo, yo Sí, creo. era una incógnita. Y que tan solo cedió una derrota en la última jornada en casa del PSV Eindhoven. Muy cerca del nivel de los Reds estuvo el Barcelona de Hansi Flick, que cedió su única derrota en la primera jornada ante el Mónaco y se transformó en un martillo pilón, logrando 6 triunfos consecutivos con Lewandowski y Rafinha como referentes anotadores. La goleada por 4-1 frente al Bayern fue un punto de inflexión en la temporada de los culés, que tras deshacerse como locales de Young Boys, Estrella Roja y Les, se encaramaron al segundo puesto con 2 épicos triunfos por 2-3 en Dortmund y una memorable remontada por 4-5 en casa del Benfica. Los culés pudieron alcanzar el liderato en la última jornada, pero su empate a 2 ante el Atalanta en casa le aseguró el segundo puesto y le confirmó como el equipo más goleador del torneo. Nadie se esperaba ese El tercer y Barcelona. cuarto puesto fue Este para era otro Arsenal y favorito. el Inter, que El sumaron 18 No. puntos El cada. Arsenal. El Arsenal es otro de esos favoritos que como que siempre quiere. En la Premier, los últimos, ¿qué? 2, 3 años, ha sido siempre favorito. Se termina quedando. Y en la Champions, para mí, iba de los favoritos. El Inter, Solo empate ay, nadie daba un centavo por el Inter. Y mira dónde llegó. y una derrota, consolidándose como los equipos menos goleados de la competición. Igualmente competitivo fue el Atlético de Madrid, que se tuvo que levantar de la goleada por 4-0 ante el Benfica. El Atlético de Madrid es otro de esos equipos que tú dices, puede llegar y nunca llega. Y la derrota frente al líder del Metropolitano para clasificarse. El top 8 lo completaron el Bayer Leverkusen, el Lille y el Aston Villa, que sorprendieron en esta primera. El Lille y el Aston Villa, para nada. El Aston Villa volvía a jugar Champions después de años, Ajá. después de ser campeón en el 82, me parece. Y el Lille que, bueno,
fase franceses. en su retorno a la máxima competición continental. El Dibu, ¿no? El Real Madrid de Mbappé defendió su trono con un sufrido triunfo por 3-1 frente al Stuttgart y dio los primeros síntomas de debilidad tras una inesperada derrota ante el líder en territorio francés. Sí, complicado. Al Madrid le final de tocó 2024, el Borussia Dortmund estuvo cerca de cobrarse venganza, pero desaprovechó un 0-2 en el Bernabéu, que terminó con una espectacular remontada del equipo blanco comandada por Vinicius. Es que también Ancelotti solo le pidió un defensa y no le dieron. Bueno, vamos a hablar de lo desastrosa temporada del Real Madrid, pero sí, o sea, el Real Madrid venía a ser campeón, venía de sumar a Mbappé, que era el gran sueño de años, y se empezaron a lesionar uno por uno. Entonces, claro, no reforzaron bien la defensa, que fue lo primero que reforzó Xabi Alonso este año. Pero con Xabi Alonso sí le dejó a Ancelotti. No sé, creo que también llega un punto en el que el técnico se desgasta, no sé. Es como que te quedas y dices, bueno, ya gané 3 Champions con el Madrid. Pero o sea, también solo le estaba pidiendo un defensa y dijo que ponga a Tchouaméni y que no vaya de defensa. Sí, o sea, no se reforzaron en ninguno de los dos mercados, ni en verano, porque no se imaginaban las lesiones, ni en invierno. Funcionó Asensio, acuérdate que como juvenil le estaba yendo bien, pero bueno, tuvo que recurrir a Tchouaméni, que es una de cal y una de arena, ¿no? O sea, Las inapelables derrotas ante Milan y Liverpool dejaron a los de Ancelotti en una situación preocupante y provocaron que la BMW saliese al rescate del equipo, marcando los goles de un triunfo clave por 2-3 ante el Atalanta. El Madrid rozó el top 8 tras golear a Salzburgo y vencer al Brest a domicilio, pero se tuvo que conformar con una 11ª plaza que lo obligaría a jugar una eliminatoria extra. Igualmente le ocurrió al Bayern, que inició el curso con una sonora goleada por 9-2 ante el Dinamo Zagreb, pero se quedó fuera de los 8 primeros clasificados. el Bayern siempre no suyo, ¿no? Después de sufrir varios reveses fuera de casa, con su derrota en Mirapal o las goleadas sufridas en Rotterdam y en el Estadio Olímpico de Montjuic. Un equipo Sobre el chico. alambre también Y el que falló le el dio acá. Manchester City de Guardiola, que comenzó la competición empatando. Esta fue la y cayó en barrena tras decepción. la decepción del año, ¿no? El equipo citizen se vino abajo tras la goleada sufrida por 4-1 ante el Sporting de Y Portugal. si ves, Haaland falló un penalti fuera de los 24 clasificados. Ah, esa es otra teoría que tenemos que hacer un próximo video, Martín. El empate en casa ante el Feyenoord y la derrota frente al Paris Saint-Germain. El triunfo ante el Brujas en la última jornada terminó ocupando al City a la 22ª posición, salvándolo de un ridículo histórico y propiciándole una segunda oportunidad de arreglar qué su golazo. regular temporada. El PSG también confirmó su clasificación en la última jornada. El equipo de Luis Enrique se repuso de la marcha de su estrella, reforzando su plantilla con un fichaje por línea y afrontó el curso como un año de transición. ¿Tú crees que a Pacho le iba, o te esperabas que Pacho lo iba como le fue en el PSG? Triplete, Mundial de Clubes. No ganó. Sí, pero final de un Mundial de Clubes para un equipo como el PSG no está nada mal. ¿Pero crees que le puso haber ido ahí? ¿Esperabas que lo vaya así? No. No, sí, o sea, nunca se imaginaba. Yo dije va a ser suplente. Digo. Y pues en la lesión de Marquinhos, estuvo. ¿Se lesionó Marquinhos o es del otro defensa que se lesionó? El otro no. Lucho quería inculcar su estilo con un juego en equipo, aunque tardó varias jornadas en encontrar los resultados. El calendario del PSG fue uno de los más complicados de toda la Champions y comenzó el torneo con una afortunada victoria por la mínima ante un Girona que debutó en la Champions con 7 derrotas y una única victoria frente al Slovan Bratislava. A partir de ahí el París comenzó su vía crucis en la competición, con una derrota por 2-0 ante el Arsenal en Londres, un empate a 1 en casa frente al PSV y 2 dolorosas derrotas ante el Atlético de Madrid en casa y frente al Bayern de Múnich en Baviera, que dejaban a los parisinos contra las cuerdas. Bueno, le tocó también medio difícil, ¿no? Atlético de Madrid
Bayern, no es fácil. El París pinchó en 4 de los Arsenal. primeros 5 partidos de la fase Liga y se situó al borde de la eliminación en la primera fase del torneo. Entre medias, Luis Enrique tuvo problemas con un Dembélé al que dejó fuera de la convocatoria frente al Arsenal, y la prensa gala especuló con que había un motín en contra del técnico español. Sin embargo, Normalmente el fútbol francés suele tener ese tipo de cosas. Llega de favorito, o de ser campeón y con medio equipo, y se cae por escándalo, peleas. Le pasó a Francia en el 2010. Y otra cosa que te iba a decir de estos manes es que hicieron la gran Italia, porque los equipos italianos y la selección italiana suele ser, o sea, hace desastrosas fases de grupos, se mete último así como con gol diferencia y termina campeón o termina finalista. Sin embargo, el campeón francés remontó el vuelo con una cómoda victoria por 0-3 ante el Salzburgo, y se jugó buena parte de sus opciones de clasificación en la séptima jornada. El PSG recibía un Manchester City con urgencias clasificatorias y que se puso con una ventaja de 0-2 en el minuto 53. Sin embargo, el París tuvo una reacción de campeón, dándole la vuelta al marcador con los tantos de Dembélé, Barcola, Marquinhos y Gonzalo Ramos. Entonces sí El estuvo PSG lograba una espectacular Marquinhos. victoria por 4-2 ante uno de los favoritos a ganar el torneo y sentenció su pase a la siguiente fase con otro cómodo triunfo por 1-4 en casa del Stuttgart. Una vez conocidos los 8 equipos clasificados a octavos y los 16 que jugarían el playoff, la UEFA celebró el sorteo que definió la llave definitiva del torneo. Veamos. PSG Barça. PSG Barça. No. ¿Cómo es entonces? No sé, es algo raro. La goma del sorteo fue el enfrentamiento entre el Manchester City y el Real Madrid. Es que estos son los playoffs. Pero el Barça no fue a playoff. No, claro, fue directo. A ver. No importa. En una eliminatoria vida-muerte, Ya. que los dos Es últimos una confusión, campeones se jugaban su supervivencia en la competición. El primer partido se celebró en Inglaterra, donde los Citizens aprovecharon la mala puntería del Real Madrid para ponerse por delante hasta en 2 ocasiones. Mbappé respondió al primer gol de Haaland y el noruego anotó el 2-1 después de un inoportuno penalti cometido por Ceballos. El Madrid no merecía la derrota y acabó encontrándose con el milagro de cada Champions para darle la vuelta al encuentro en el tiempo de descuento. Brahim hizo el 2-2 tras aprovechar una sucesión de errores de Ederson ahorita está muy mal. Los dos arqueros brasileños no andan bien, ¿no? Pero Ederson no anda peor. No has visto todos los errores que anda haciendo. El City se presentó en el Bernabéu con la ausencia de Erling Haaland y Mbappé dinamitó la eliminatoria con un gol de vaselina en el minuto 4. Media hora más tarde, el astro francés culminó una gran jugada colectiva para anotar el 2-0 y culminó su gran noche certificando su hat-trick y el triunfo blanco con un golazo desde la frontal del área. El City tan solo pudo recortar distancias con el gol de Nico y claudicaba ante el rey de Europa por tercera vez en sus últimas 4 eliminatorias contra los merengues. El resto de enfrentamientos deparó partidos muy parejos, en los que sorprendió la debacle italiana frente a los clubes de Países Bajos y Bélgica. La Atalanta cayó con un global de 5-2 a manos del Brujas. La Juventus, el Brujas de Ordóñez, ¿no? Que también le fue súper bien. Claudicó frente al PSV en el tiempo extra. Y el Milan acabó sucumbiendo en San Siro frente al Feyenoord, a pesar de robarle a su goleador Santiago Jiménez en el mercado de invierno. El 1-1 cosechado en el feudo Rossoneri fue suficiente para que los holandeses pasaran de ronda. El Borussia Dortmund superó al Sporting de Portugal con un contundente 0-3 en Lisboa, mientras que el Bayern venció 1-2 al Celtic en Escocia, pero tuvo que evitar la prórroga en el Allianz Arena con un tanto de Alphonso Davies que nivelaba el tanto visitante en el minuto 94. Davies siguiendo el Bayern. El Benfica superó al Mónaco en la frenética serie
en la que los lusos mantuvieron la mínima ventaja obtenida en el Principado después de lograr un 3-3 en el Estadio Daluz. Al PSG le tocaría medirse con el modesto y debutante Brest, que acabó la primera fase con 13 puntos y ocupó las primeras posiciones durante varias jornadas. Para la segunda fase del campeonato, los de Lucho se reforzaron con el fichaje de Kvaratskhelia por 70 millones de euros. Qué gran jugador Y es ese, resolvieron ¿no? el primer El Albán. partido ganando 0-3 como visitante. Y sí le fue súper bien en esa Sin temporada. embargo, en el Parque de los Príncipes, Yo decía, los suena como parisinos Palmadrid, abusaron de sus compatriotas, ¿no? logrando un escandaloso 7-0 que cerraba la serie con un rimbombante 10-0 global. Uy, 10-0. El equipo de Luis Enrique había dejado atrás su falta de puntería y con un gran juego y con un Dembélé en plena racha goleadora, ¿Tú crees que alguna vez íbamos a ver a un Dembélé marcando de manera consecutiva No. 5 meses tantos goles? No. Imposible, ¿no? estaban optados Ajá. por el reto de superar al mejor equipo de la temporada. El Liverpool era favorito para pasar la eliminatoria y salió reforzado tras su triunfo por la mínima en el partido de ida. Cuando todavía estaba Lo vivo, cierto es dijo que el yo. triunfo inglés en el Parque de los Sí. Príncipes fue de lo más engañoso, ya que el PSG sometió a los Reds durante los 90 minutos, pero acabó pagando su falta de acierto frente. Esta fue eliminatoria de los favoritos, ¿no? Ujú. O sea, quiero como que el momento en que el PSG le gana a Liverpool, Ajá. es como tú dices, a uy, Alisson. ponle ojo a ese equipo. El portero brasileño salvó a su equipo con paradas increíbles y el gol de Elliot en el minuto 87, nada más salir desde el banquillo, certificó el triunfo del líder de la Premier. Muchos daban por muerto al París en la Champions, pero su entrenador estaba satisfecho y se mostró optimista de cara al partido de vuelta. Su convencimiento se trasladó al césped y el PSG demostró en Anfield que se estaba convirtiendo en un equipazo. ¿Es El una Liverpool tajada salió o...? al campo Es salvada. con mucho ímpetu, pero Dembélé logró marcar el 0-1 en el minuto 12 tras un desafortunado despeje de la defensa local. El Liverpool asedió la meta francesa con su habitual Uy. empuje, pero Donnarumma sostuvo a su equipo con intervenciones Otro que de tuvo muy mucho buena mérito. temporada. Sí. Para mí Bruno Méndez y es William uno de los Pacho mejores. frenaron O a se los podría decir que delanteros el de mejor Liverpool actualmente. como dos Sí, ¿no? zapatos, y el 0-1 dio paso a una frenética prórroga. Los cambios de Luis Enrique y la calidad de Vitinha permitieron que el PSG dominase el tiempo extra, aunque Alisson volvía a lucirse y la eliminatoria acabó decidiéndose desde el punto Ah, de claro, penalti. fueron penales, no me había acordado. Los jugadores del PSG Y se para mí mostraron Donnarumma es el mejor infalibles, atajador de y penales. Donnarumma se Actualmente. destacó deteniendo dos lanzamientos Más que ingleses. Courtois. Sí. Actualmente Courtois después de la lesión no viene tan bien Sí, como ¿no? antes. Y el equipo de Luis Enrique accedía a cuartos tras cargarse al mejor equipo del torneo en una eliminatoria para la historia. Ese es otro que tuvo una temporada desastrosa, Darwin Núñez, pese a ser Su campeón en rival en Inglaterra. cuartos sería el Aston Villa de Unai Emery, que se deshizo del Brujas por un global de 6-1 y superó una eliminatoria de Copa de Europa 43 años después. En el mismo lado del cuadro, el Arsenal resolvió en Eindhoven su enfrentamiento con el PSV. El equipo de Mikel Arteta goleó 1-7 en los Países Bajos y certificó su pase con un intrascendente 2-2 en Londres. Ahí llega la peor parte. La otra gran eliminatoria de esta Champions enfrentaba al ¿Será que alguna vez el Atlético le puede eliminar a Madrid en No, la pero- Champions? Real Madrid contra Es que es así Atlético, ya cuando... que tras Si 7 el, años de y tregua si es así europea, ya por se volvían a poquito. ver las caras Sí. en la Champions de 2025. Si alguna vez le elimina el Atlético de Madrid al Real Madrid en una Champions, en una fase, un cruce, hacemos baila la un Macarena. video con máscaras de monos Ajá. bailando la Macarena ya. Ya. Ya, promesa. El partido de ida se Cállate. realizó en el Bernabéu y comenzó con un golazo de Rodrigo. Sería posible, viendo cómo se Julián Álvarez Madrid. hizo el 1-1 con otro tanto espectacular, Uy, qué gol. pero Brahim acabó dando la victoria a los locales con una habilidosa jugada personal. El 2-1 del Bernabéu dejaba la eliminatoria en el aire,
pero un gol de Gallagher igualó la serie a los 30 segundos de juego en el Metropolitano. El Atlético buscó el segundo tanto hasta el minuto 69, cuando una genialidad de Mbappé acabó el penalti a favor de los blancos. Mbappé sí tuvo buena temporada, Sí. para mí, pero los demás del equipo. Nada, malísimo. Vinicius. Desapareció Vinicius y Bellingham. Al inicio estaban bien, pero de ahí Madridistas y colchoneros se jugaron el pase a cuartos en una tanda de penaltis que tuvo uno de los desenlaces más extraños de la historia. Mbappé, Sorloth y Bellingham anotaron sus lanzamientos, hasta que llegó el turno de Julián Álvarez. Ah, este penal, ahora lo recuerdo. Un desafortunado resbalón y en una decisión muy controvertida. para mí eso no parece que tocó. Es que, no sé, o sea, debes tener un ojo. Bueno, para eso está el VAR, ¿no? Pero, mírale, sí se le ve que toca. Yo le veo que toca. Mira, No topa. Eso que ¿ves? Ah, Mira. la ventaja madridista Pero es que milimétrico. Y bueno, para eso está el VAR. Pero el exmadridista Llorente envió su remate contra el travesaño y Rüdiger acabó sentenciando el triunfo. para el Rudiger equipo siempre de pateando Ancelotti. los últimos penales, ¿no? y los de la Y Casito. El Real Madrid se imponía al Atlético en la Champions y pasaba a Como cuartos corre tras Rüdiger. eliminar a los rojiblancos por sexta vez consecutiva. Sexta, ¿cachai? dijo. En el otro lado del cuadro, el Barcelona se siguió mostrando solvente. Ay, estuvo y fácil para el resolvió su Barcelona. segunda visita al Por el Benfica con Barcelona. una meritoria Sí. victoria por la mínima. Cubarsí fue expulsado en el minuto 22 y Szczęsny se convirtió El en el Barcelona mejor nos ganó jugador el de su último equipo. clásico. Esa es otra sorpresa. Rafinha dio el Szczęsny. triunfo a los catalanes No, con un tampoco zurdazo. horrible. Y el brasileño No, pero si también sostuvo al Barça resolvió todo el el partido segunda de vuelta temporada, con todo el otros segundo medio y la año. genial actuación Se de queda sin Julián arquero el Álvarez. Barça. Y aparece Szczęsny, que estaba retirado. Y hace un temporadón. No, ¿O crees que hizo un buen temporada? no, una temporada horrible. Sí, no creo que horrible, porque quedaron campeones, pero... Es que fue por la defensa del Barça que quedaron campeones. Si hubiera tenido La defensa del Madrid, Ajá. que fue malísima este año. no hubieran quedado campeones. ¿Tú crees? Yo creo que sí tuvo un buen año, la verdad. El duelo alemán entre Bayern Y el Barcelona no ganó el último clásico por trampa. Los muniqueses encarrilaron la serie con un 3-0 en Múnich y certificaron su pase con otro Qué triunfo pena, por porque 0-2 en el cuando se Bayern. desarmó totalmente el El equipo de Leverkusen. Company se enfrentaría al Inter de Milán, que resolvió su enfrentamiento con el Feyenoord con una victoria por 0-2 en Rotterdam y un 2-1 a su favor en el Giuseppe Meazza. Pero no puedo creer Entre los que neoazzurri, no los ganó bávaros, el Arsenal. tuvo su primer capítulo en Alemania, donde los locales pagaron su falta de acierto frente a la portería. Nunca contraria. imaginé que el Inter le vaya a eliminar al Bayern. Ni yo. Ahora, hay antecedentes. Inter-Bayern, donde el Inter le ganó la final de Champions al Bayern, en el Santiago Bernabéu. En el 2010. 2010, ajá. Entonces, como que le tiene medida. Marcó el 1-1 en el 85, pero 3 minutos más tarde, Fratesi empujó a la red del Sommer 1-2 también que tuvo daba una temporada. ventaja a los Ese sí, italianos. ese sostuvo. Sommer sostuvo al Inter todo el año. Después sale la tajada que le hizo al Barça. Claro. Sería el inicio del segundo Atajadón. tiempo, pero el Inter logró darle la vuelta al marcador en 3 minutos mágicos con 2 córneres rematados por Lautaro. Lautaro te juega bien todo el año. El momento en el que tienes que llegar a los definitivos, o se lesiona o se queda, ¿no? ¿Te acuerdas que molestábamos con cabezazo tipo Lautaro? Cuando fallábamos un gol de cabeza. Pero ¿cuál la había fallado? Y en la final, ¿te acuerdas que le dieron la cabeza y lanzó lejísimo? Fue en la final. En la final fue, no fue, o fue contra, sí, en la final, contra Holanda. Rafinha volvió a marcar el primer tanto culé y Lewandowski amplió la renta azulgrana al anotarle 2 goles a su ex equipo. Yo lo que no entiendo es por qué dicen que Yamal es el mejor jugador del mundo. Yo sé que es bueno, pero le falta. A una gran gesta en su estadio. Es que está joven, uno está joven.
Dos, el Barça necesita vender la idea de que es el nuevo jugador. Pero, o sea, Es mercadeo, ¿no? pero dicen que es el mejor, o sea, hay mejores jugadores. ¿Quién crees que esté por encima de Yamal hoy? Hoy, no sé. ¿Dembélé? Ajá, Que acabaron Dembélé. cayendo 3-1 tras el tercer tanto de Kvaratskhelia, Messi. Kvaratskhelia. Es que algo que le falta full a Yamal es la puntería. Yo sé Ya. que tiene unos golazos al ángulo, pero también el full, da el palo. Mira. Esto Esto no nos imaginamos nunca. Ese golazo de Rice. Ese tiro libre. ¿Ese o el de Messi? El de Rice. ¿El de Rice o el de Messi a Liverpool? No sé, creo que un poquito más que el de Rice. Mira cómo Pero, gira. ajá, pero el segundo es mejor. Volvía a repetir con otra magistral Ese. falta directa 12 Ese minutos fue el después. Los de Ancelotti se quedaron sin respuesta y Mikel Merino hizo el 3-0 final. Yo me esperaba una remontada del Llama al Madrid. vigente campeón Esa de era su la idea. estadio, pero para acceder a las semifinales tendría que resistir su visita al Santiago Bernabéu, escenario de las remontadas más locas de los merengues en los últimos años. El ambiente local no defraudó, pero el equipo madridista adoleció de un buen fútbol que acompañase a su afición. En el minuto 10 Asensio cometió un inocente penalti, pero Courtois encendió la llama de las gradas deteniendo el lanzamiento de Saka. Qué malo es Saka para los penales. Y más en momentos importantes. Sí. Y el primer tiempo acabó sin goles. En la segunda parte el Arsenal impuso su juego y Saka anotó el 0-1 en el minuto 65. Saliba regaló el empate a 1 a Vinicius, pero el ambiente de remontada acabó desvaneciéndose y Martinelli marcó el 1-2 que daba la victoria a los ingleses en el tiempo añadido. El Arsenal alcanzaba las semifinales de la Champions por tercera vez en su historia y tras 16 años de espera. Y remontó al Aston Villa en el Parque de los Príncipes con un golazo de Doué antes del descanso, otro tanto de Kvaratskhelia y Kvaratskhelia. el definitivo 3-1 anotado por Nuno Mendes en el minuto 92. A ver, no sé cómo se pronuncia. Kvaratskhelia o Kvaratskhelia. Mira, yo conozco que la regla dicta, tú debes palabras o apellidos de otros idiomas, pronunciarlos como se lee. Porque ahí es Kvaratskhelia. Yo le digo Kvaratskhelia. Igual Kvaratskhelia, Sí. pero la mayoría le dicen Kvaratskhelia. ¿Cómo? ¿No entiendes lo mismo? Es que nosotros decimos Caraba, ellos Ya. dicen Cabara. No, nosotros decimos Cabara, ellos dicen Caraba. Por eso, Kvaratskhelia. Yo le digo Cabara. No, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. ¿Cómo está? Mira, aquí salía el nombre, espérate. El definitivo Ya, 3 rayos. bueno, pero es K-V-A-K. A ver, otro A tanto ver. de Kvaratskhelia Kvaratskhelia. Este man le dice Kvaratskhelia. y el definitivo. Mira, es Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Por eso- Pero otros le dicen Kvaratskhelia. Bueno, Kvaratskhelia. digámosle Kvaratskhelia. Ajá. Pero ellos, Kvaratskhelia. otros le ponen la V acá. Ah, entonces Kvaratskhelia. Ujú. Kvaratskhelia, no Kvaratskhelia. Ya, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. 3-1 anotado por Nuno Mendes en el Ese era mi minuto duda. 92. Tienes toda la razón. El partido de vuelta comenzó con un tanto parisino, obra de Hakimi tras un gran fallo Esa de camiseta del Dibu. París no me Y gustó. poco después, Nuno Mendes anotaba el 0-2, que dejaba la eliminatoria prácticamente encarrilada. Sin embargo, el tanto de Tielemans dio vida al vida, que lograría darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo ¿Cómo? con el golazo de Magín y el 3-1 de Konsa. Quedaban más de 30 minutos por delante, pero Donnarumma sostuvo a su equipo y el PSG logró mantener la ventaja de forma milagrosa, pese a caer derrotado por 3-2. Las semifinales se abrieron en Londres, donde el Arsenal recibió a los parisinos. El encuentro comenzó con un PSG muy agresivo y Dembélé adelantó a los de Luis Enrique a los 3 minutos de partido.
No me imagino un gol así de Los locales Dembélé. fueron Ni yo. sometidos por el vertical juego de los franceses y la actuación de David Raya mantuvo a los Gunners con vida. Ujú. En el segundo tiempo cambió la dinámica del encuentro y los de Arteta acabaron logrando el empate en una jugada a balón parado. Esa es la marca de centro de Bacho. Rice a la red, pero el VAR anuló el tanto al determinar que estaba en offside por milímetro. El Eso no es Arsenal cercó la milímetros. portería de Donnarumma y el PSG también estuvo cerca de ampliar su renta en los últimos minutos. La victoria por 0-1 en Londres otorgaba el favoritismo al París, que comenzó el duelo en el Parque de los Príncipes, adelantándose con un golazo de Fabián Ruiz. Qué golazo. David Raya detuvo un penalti a Vitinha al comienzo del segundo tiempo, pero poco después Hakimi hizo el 2-0 y el tanto de Saka tan solo sirvió para que el Arsenal recortase distancia. El PSG alcanzaba la segunda final de Champions de su historia, en la que se vería el ganador de la eliminatoria entre el Inter y el Barça. El primer envite se jugó en el Estadio Olímpico de Montjuïc y comenzó con un frenético ataque visitante. Marcos Thuram remató con el tacón un centro de Dumfries y logró batir a Szczesny a los 30 segundos de juego. Este partido, este debe ser el cruce más emocionante en la historia de la Champions. Pero sé. para mí el mejor el 4-2. No 4-3. 4-3, no sé. Estos y las remontadas del Madrid. Tras un espectacular Qué golazo. remate de tijera. El Barça continuó buscando la portería contraria y Lamine Yamal recortó distancias tras culminar una jugada prodigiosa. Qué buena La definición. estrella azulgrana casi anota el empate con un disparo que acertaron a desviar entre Sommer y el travesaño, y la insistencia local acabó teniendo premio cuando Ferran marcó el 2-2 en el minuto 37. Me gustaría haber sido Ferran y haberle tirado a las Sí, Pero los no. italianos aprovecharon el descanso para adelantar líneas y atacar con verticalidad la temeraria defensa azulgrana. Di Marco rozó el 2-3 con un remate que se fue ligeramente alto. Y en otro saque de esquina, Dumfries cabeceó a la vez un magistral centro de Çalhanoğlu. La eficacia del Inter volvía a poner al Barcelona contra las cuerdas, pero los de Flick respondieron con rapidez gracias a otro córner ensayado que Rafinha convirtió en un zurdazo imparable para Sommer. Hola, sí fue. El Barça intentó marcar, guiado por un inspirado Lamine, aunque se acabó librando de encajar el cuarto tras un tanto de Mkhitaryan que acabó siendo anulado por un milimétrico fuera de juego. Mira. ¿Pero qué? Fuera de juego desde el Barcelona. Que repelió el travesaño y el partido acabó con un frenético 3-3 que dejaba la eliminatoria en el aire. El Giuseppe Meazza dictaría sentencia sobre el equipo que estaría en Múnich y Barça e Inter protagonizaron un partido para la historia. El duelo comenzó con mucho ritmo y el primer gol del partido llegó tras una pérdida de Dani Olmo que Lautaro Martínez acabó empujando dentro de la portería. El Barça dio un paso al frente en busca del empate y el Inter logró sacar petróleo con un contragolpe que fue frenado con un impetuoso cruce de Cubarsí. Con las Parecía que el justas. tackle del defensa había sido limpio, pero el VAR advirtió al árbitro para que pitase Pero eso sí fue penalti. penal. Ajá. Porque Çalhanoğlu marcó el 2-0 con el que se llegó al descanso y el inicio del segundo tiempo comenzó con un tanto local anulado a Chervi por fuera de juego. ¿dónde es el fuera de juego? Quiero verlo. Los de Flick despertaron a sí está. tiempo y en el minuto 53 Eric García finalizó un fenomenal centro de Gerard Martín para recortar distancias. El Kun abuelo. Eric perdonó el empate tras una frenética contra en la que Sommer realizó una parada. Mira. Esa es la que quería. Empate tras una frenética contra en la que Sommer realizó una Ahí como la taja. parada milagrosa. Y minutos más tarde, Dani Olmo anotó el 2-2 tras cabecear a la red otro excelente
centro del lateral izquierdo barcelonista. Golazo. Estoy diciendo lo que hacen todos y nos estresa. Ajá. Pausar a cada rato. Sí. El Inter estaba contra las cuerdas ante un rival arrollador y Lamine se echó ¡Qué el equipo a su arrollador! espalda de 17 años para liderar una remontada que parecía irremediable. En el minuto 67, Le regalan, Yamal pues. forzó un penalti cometido por el Mkhitaryan, pero nuevamente el VAR apareció para contradecir a Mancini Pero fue afuera. e indicar que el contacto se había producido fuera del área. Claro. El Inter resistió con ayuda de un inspirado Soma, pero ni el portero suizo ni los cambios de Inzaghi evitaron que el Barça acabase marcando el 2-3 por medio de Rafinha. Lamine estrelló un remate al palo en el tiempo Eso de sí. descuento. Y cuando la victoria azulgrana parecía asegurada, el Inter aprovechó la poca contundencia de la defensa culé para marcar el 3-3 con un remate de Acerbi. Reacciona tarde, Chesney. También. Los nerazzurri mandaban la eliminatoria al tiempo extra, donde acabaron imponiéndose con un gol de Fratesi al 99 de partido. El Barça se encomendó a Lamine para buscar el empate, pero Sommer culminó una épica actuación bajo los palos que fue clave para dar la clasificación a su equipo. El Inter se metía a la final de Múnich tras una eliminatoria trepidante y el Barça se despedía del triplete con una dolorosa derrota después de firmar una temporada memorable. Espera. Todos dicen que el Barcelona le hubiera dado más que al PSG, Ujú. pero ahora que lo pienso, hubiera ganado por más el PSG, porque el Inter le ganó al Barcelona y el Inter fue Sí. humillado. Entonces el Barcelona hubiera sido más humillado. No, pues que eso es muy, muy literal. Paris No, Saint-Germain no e sabemos. Inter de Milán jugaban Pero una yo creo que final sí le daba inédita más a Múnich, papel. No. escenario que Sí, pero contra el estadísticamente Inter. siempre había deparado el estreno de un nuevo campeón. La edición de 2025 fue fiel a la tradición y el equipo parisino vapuleó de principio a fin al conjunto de Simone Inzaghi. Hakimi abrió el marcador en el minuto 12 y Doué en el minuto 20 marcó el 2-0. El Inter fue incapaz de reaccionar tras el descanso y el 3-0 anotado nuevamente por Doué desató a los parisinos. Kvaratskhelia hizo el 4-0 en el minuto 73 y Mayudo cerró el marcador con una histórica manita que certificaba la victoria gala. Los de Luis Enrique ganaban por 5-0 firmando la mayor goleada de la historia en una final de la Champions y el PSG conquistaba el triplete tras levantar su primera Liga de Campeones, la segunda ovejona para el fútbol francés después de la que consiguió el Marsella 32 años antes en la primera Champions con el nuevo formato de 1993. Pero ¿Qué te espera, pareció la primera Champions del Entonces- PSG? ¿Crees que la hubiese conseguido con Mbappé? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado el vídeo, compártela con un amigo y suscríbete a Memorias del Fútbol. Si llegaste al final del vídeo, escribe PSG campeón. Bueno, lo vamos a hacer. Dime. pero entonces ¿cómo era antes el formato de la Champions? Eran eliminatorias directas. Creo que iba solo campeón y subcampeón. No eran grupos. Desde el 93 es fase de grupos. A ver. Bueno, le ponemos la tilde también, ¿no? La tilde no importa. La tilde es lo que menos se necesita. ¿Por qué? ¿Quién creó la tilde? Tildólopus. ¿Quién creó la tilde? Bueno, este fue el PSG campeón. Nunca me imaginé que un equipo tan frío como ese pudo haber sido campeón de la Champions, pero ahí está. Claro, después fue vapuleado en el Mundial de Clubes, cosa que también reaccionaremos más adelante con este No fantasma. reaccionaremos eso. Listo, despide fantasma.
No sé.